Hola, soy Miguel Janer y voy a impartir el seminario de Escritura y Comunicación Eficaz. La primera cosa que quiero aclarar es que al hablar de escritura y comunicación no estoy hablando de un taller literario. Estoy hablando de escribir para las condiciones normales y habituales de la vida. Para un profesor, para un técnico, un especialista, un ejecutivo, bueno, alguien que escribe cartas desde su casa. Y lo primero que voy a hacer es presentar el programa para ver lo que vamos a hacer a lo largo de este seminario. Tiene 5 temas el programa. El primero es escritura y comunicación, el segundo es la estructura básica del texto, el tercero es cómo usaremos los verbos, el cuarto es el tema de las 3 Cs, claro, conciso y concreto, y el quinto es enriquecer el texto. Tiene 5 temas porque son 5 escalones. Es decir, después de esta presentación vendrá el primer tema y al acabar el primer tema cada alumno tiene que escribir un texto de un folio, folio y medio, en letra Arial o Times Roman, al tipo 12 y con espacio interlineado 1,5 para tener una extensión más o menos regular todos los alumnos. Y una vez escrito ese texto, según las indicaciones que vayamos dando en cada tema, se irá reescribiendo ese texto. Y en la videoconferencia presencial yo iré corrigiendo delante de todos vosotros el texto, el que estamos trabajando, todos los textos. Además habrá la posibilidad de un foro, un chat, para aclarar dudas. Esto es el programa. Empezaremos. Entonces el método que vamos a utilizar se llama las 7 llaves de la escritura eficaz, que es un método propio que aprendí después de 20 años de enseñar a escribir a periodistas jóvenes. Yo siempre mando intermedio en periódicos, y a base de ayudar a escribir mucha gente, que aunque parezca que salen de la facultad y tenían que saber escribir, no saben, pues inventé el método de las 7 llaves. Pero lo importante, antes de nada, lo importante al plantearse que vamos a escribir, tenemos que ver que el escribir es para comunicar. Es decir, nosotros en la escuela nos han enseñado a escribir solo cuando hacemos exámenes. Entonces, cuando uno hace exámenes no comunica, simplemente pone encima de un papel una serie de conocimientos que teóricamente ha adquirido más o menos técnicos y que el profesor le juzga por si los ha puesto todos o ha puesto menos. No, nosotros cuando escribimos queremos comunicar, y comunicar es que una conducta externa, o sea, lo que nosotros hagamos, tiene una respuesta interna en la persona con la que nos estamos comunicando. Eso lo llama el círculo encantado de la comunicación. Es decir, cuando nos enfrentamos, cuando nos enfrentamos a un texto escrito, tenemos que ver quién es el que va a recibir ese texto, cómo podemos llegar a su cabeza y a su corazón, cómo podemos llegar a convencerle, cómo podemos llegar a captar la atención. Entonces, esa es una estrategia que tiene que estar en nuestros escritos desde el principio. Y en este curso vamos a repetir muchas veces esas ideas. Se trata de comunicar, no de poner sobre el papel una serie de palabras una detrás de otra. Esa comunicación viene del latín comunicare, que significa compartir, o sea, hacer partícipe al otro de nuestros sentimientos, pensamientos, vivencias o deseos. Por ejemplo, cuando uno escribe una carta a un director general o una carta a un proveedor o escribe un texto para un alumno, no se trata solo de comunicar los datos o las ideas que se quieren comunicar, no, se trata de conseguir captar la atención de nuestro interlocutor, porque el tema que le estamos haciendo le interesa, es decir, y que esa información le llega de forma adecuada. Es decir, la información va de corazón a corazón. Vamos a leer un texto que habla sobre comunicación, hecho por un catedrático de filología, que dice: la mayoría de las numerosas definiciones del lenguaje alude de manera explícita y directa a la comunicación, de ahí que no extrañe decir de él que es, en sentido lato, todo aquello que comunica. El lenguaje designa, en principio, cualquier medio de comunicación para expresar, para manifestar algo. Según Lyons, resulta difícil imaginar una definición satisfactoria que no comporte alguna referencia a la noción de comunicación. Ahí está lo que no tenemos que hacer. Este texto no llega al corazón. Evidentemente, el texto dice exactamente lo mismo que he dicho yo hasta ahora, pero lo dice de una manera muy distinta. Tiene una manera de construir las oraciones, una manera de utilizar los verbos y una manera de utilizar los recursos estilísticos, pues que hacen que el texto sea difícil de leer. Primero porque las frases son muy largas. Ahí están los parásitos, ¿no?, de la comunicación. Los problemas que cuando nosotros escribimos cualquier texto, el problema que podemos tener es que, primero, no sabemos exactamente qué decir. No sabemos qué decir. O sea, ya tenemos una idea vaga de, bueno, yo quiero que mis alumnos
entiendan la poesía del Renacimiento. Pero bueno, ¿pero qué quieres exactamente conseguir con eso? ¿Qué pretendes, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Segundo, una vez que digo, bueno, lo he decidido, voy a hablar de los poemas de amor de Quevedo. Una vez que lo tengo claro y sé lo que voy a poner, ¿estoy diciendo realmente lo que quiero decir? Si uno construye mal, si uno utiliza mal los verbos, si uno escribe frases demasiado largas, utiliza demasiadas repeticiones, no utiliza el vocabulario adecuado, pues aunque sepa lo que quiere decir, no lo estará diciendo. Y por último, tenemos que conseguir que se capte de forma óptima nuestro mensaje. Si no hacemos un lenguaje claro y conciso y concreto en la escritura, no conseguiremos que nos atiendan. O sea, lo primero que tenemos que conseguir en un escrito es que nos atiendan, que al leer, primero, el principio sea lo suficientemente interesante para llamar la atención y segundo, que sea lo suficientemente claro y ágil de lectura para que sigan leyendo ese mensaje. Aquí hay una cosa de los parásitos que vemos que hacemos, nosotros solo recordamos el 10% de lo que oímos. O sea, un ruido, no nos acordamos de nada. Y el 20% de lo que leemos. Entonces, los recursos estilísticos a la hora de escribir son muy importantes, porque si no, solo se van a acordar del 20% de lo que les hemos puesto en un folio. El 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 80% de lo que decimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. El 50% es la oratoria, o sea, cuando nosotros decimos y nos movemos y ponemos imágenes y ponemos vídeos, entonces conseguimos captar más la atención de nuestro público. Eso en el escrito, en el texto escrito, tenemos que utilizar una serie de recursos estilísticos para conseguir ese efecto, para que la percepción de lo que decimos suba más del 20%. Si lo hacemos al revés, si no utilizamos de forma adecuada todos los medios que tenemos a nuestro alcance, o sea, la atención bajará al 10, al 5 o al 0. Yo he estado, por ejemplo, leyendo muchos textos técnicos de lenguaje y comunicación y para entender un párrafo necesito leerlo 2 veces. Soy una persona medianamente culta. O sea, si tú un texto académico lo tienes que leer 2 veces para entenderlo, es que ya te quita las ganas de leerlo, ¿no? Tenemos que conseguir que se lea a la primera. Esto, por ejemplo, es un recurso estilístico, ¿no? Y todo el curso se va a basar en lo que llamamos las 7 llaves. Es decir, es un curso práctico. Nosotros cogeremos un texto, lo escribiremos al principio y a partir de ahí lo iremos como deconstruyendo, lo iremos como desmontando pieza a pieza para ver cómo funciona ese motor y luego lo volveremos a construir pieza a pieza para ver que funciona bien. Las 7 llaves es, primero escribe. Evidentemente, primero hay que escribir. Uno de los grandes problemas me he encontrado con mucha gente que me dice, hombre, a mí me gustaría escribir, tengo muchas ganas, algún día me pondré a escribir, y no escriben nunca, lo primero que hay que hacer es escribir. Entonces, es que yo no sé escribir, digo, claro, entonces, y si no escribes nunca sabrás, ¿no? O sea, que la única manera de aprender a escribir es escribiendo. Entonces, esto es un método que te puede permitir, en este curso haremos un texto, lo escribiremos y lo reescribiremos, pero luego la práctica que viene detrás es personal. O sea, una persona si quiere escribir tiene que tener la paciencia, es como aprender inglés. Uno no puede aprender inglés en 2 meses ni en 3, aunque se aprenda 100 palabras de memoria. Necesita un año como mínimo. Pues el castellano, a pesar de ser nuestra lengua materna en muchos casos, necesitamos muchísimo tiempo para acabar dominándolo bien, ¿no? Entonces hay que escribir. Primero tenemos que ver nuestra necesidad, comprender nuestra necesidad de escribir. En España, por desgracia, no tenemos muy claro que para aprender a escribir castellano tenemos que aprender un método y aprender unas reglas y aprender unas normas. ¿Por qué? Porque nos han enseñado solo la ortografía, la gramática y la sintaxis, que en general son muy aburridas, pero no hemos hecho redacción, o sea, no nos hemos puesto a redactar textos necesarios, textos que sean útiles para nuestra vida cotidiana. Pero lo primero es escribir. Segundo, organizar. Si nosotros queremos comunicar, toda comunicación lleva una estrategia, no puede ser, nuestros escritos no pueden ser como un cubo lleno de palabras que tiramos por la ventana. Yo tenía un profesor que me decía, si coges un saco con todas las letras del mundo, lo tiras por la ventana al 3er piso, lo tiras al jardín, ¿es posible que te salga una redacción sobre la primavera? Sí, es posible, sí, es probable, no es probable. Pues es lo mismo, porque nosotros sepamos ortografía, sepamos gramática y algo de sintaxis, no tiene por qué ser probable que escribamos un texto que sea eficaz y consiga los efectos de comunicación. Necesitamos una estrategia comunicativa. Necesitamos montar el texto de tal manera que su estructura capte la atención y sea fácil de comprender por nuestro interlocutor. Y luego, a partir de ahí, empezaremos a simplificar y aprenderemos a manejar la frase más sencilla en castellano es el sujeto, el verbo y el predicado. O sea, alguien que hace algo de una manera determinada.
Luego cogeremos los verbos y también los limpiaremos de todo el polvo y la paja que tienen, porque en castellano tenemos la costumbre de escribir con los verbos tal como hablamos. O sea, entonces salen verbos muy complicados, muy difíciles. Luego la navaja de Occam, que significa pulir textos de todo aquello que sobre, las subordinadas y las concordancias, o sea, ya es construir un poco mejor las frases, y luego repeticiones y sinónimos y enriquecer semánticamente el texto. Es decir, las 7 llaves son un método práctico que enseñan a caminar, pero la única manera de fortalecer las piernas es seguir caminando. Entonces yo espero que este curso os sirva con estos ejercicios prácticos que haremos en cada tema para ya coger facilidad en este método que más adelante os permitirá escribir con más soltura.